comprender este momento histórico o esta época que coloquialmente o más bien sarcásticamente le denominó Antonio Nariño la patria boba, quiero que vayan pensando más o menos a ustedes qué idea les suscita en sus cabecitas cuando se refieren, o sea, imagínense donde hoy día se refirieran a Colombia como la patria boba. O digamos que hemos tenido algunos parecidos como cuando nos llamaron Colombia o no sé si ustedes supieron dentro de las noticias, tantos memes y tantas cosas que salieron, ¿no? Entonces, cuando ustedes piensen en la patria boba, piensen también como en esa expresión coloquial, pero que también era crítica. Ahora vamos a pasar a ver un chiqui video muy bonito, interesante, para que ustedes le pongan atención y podamos entonces ir imaginándonos cómo es el funcionamiento de este término. Voy a compartir acá, pagar un poquito acá para que no se me buguee. Y necesito que todo el grado sexto, todo el grado quinto esté poniendo atención atentamente. Si les digo atención es porque de ser atentamente, RTI. Dime. Va a apagar mi micrófono para que se pueda escuchar bien, ¿listo? Bueno, profe. A luchar por la justicia idiomática. En el año 2009, un extraordinario suceso en el tiempo cambia. A luchar por la justicia idiomática. En el año 2009, un extraordinario suceso en el tiempo cambia para siempre la vida de Superó, trazándole un nuevo camino. Ya que encontraste la fórmula para viajar en el tiempo, tienes la más importante de todas tus misiones: conmemorar el bicentenario resolviendo, junto con los niños de Colombia, todas sus preguntas sobre nuestra independencia. Ahora serás Superó histórico. Con prontitud a recorrer las huellas de la historia. El profesor Superó. ¡Galletas, mamá! ¡Galletas! ¡Galletas! Galletas de chocolate, las que más les gustan. Esta para ti y esta para ti. ¡Yo quiero avión! ¡El avión es mío! No pues, qué bolera. Entonces no hay galletas ni para usted, ni para usted. Y se me van a dormir, y punto. O les quedan más bobos que en la patria. ¿Cómo así, papá? Explíqueme eso de que la patria boba es boba. ¿Es que no van al colegio? Yo hablo de la patria boba, la que llamaron así entre 1810 y 1816. ¿Por qué llamaron a Colombia la patria boba? ¿Acaso no sabía nada? Pues eso lo tendrán que investigar ustedes. Usted tiene razón. Es hora de pedirle ayuda al profesor Superó. ¡Ojo, profesor Superó! ¡Ojo! ¿Ojo con qué? ¡Un ojo en el dulce de coco! Hamilton y la hormiga tienen una duda histórica. Esta es una misión para el profesor Superó. ¡Y la cevichica! Al burróptero, con prontitud. Hola, profesor. En mi libro de historia veo que la patria boba fue entre 1810 y 1816. Acá dice que fue una época de indecisión política en la que los criollos, después de lograr independizarse de España, buscaban ponerse de acuerdo sobre la mejor forma de gobernar la nueva nación. Necesitamos una fecha, hormiga. A ver, 9 de enero de 1813. En la plaza de San Victorino hubo una... ¿Una qué? Hamilton, por Cronos. Volvió a fallar el intercomunicador del bibliotoqui. Profesor, pues vámonos para la plaza de San Victorino y aprovecho para comprar un delantal nuevo y otras medias. A recorrer las huellas del pasado con prontitud. Que viva Cundinamarca y el centralismo. Que vivan las Provincias Unidas y el federalismo. ¿Qué sucede acá, cevichica? En esta plaza no venden medias, sino rifan ataúdes.
Ay, profesor, ¿cómo es posible que después de tanto esfuerzo para conseguir la independencia en 1810, 3 años después los criollos estén agarrados como niños chiquitos? Federalista, centralista, federalista, centralista. No creo que sea tan sencillo, cevichica. Negros, ¿y ustedes de qué lado están? ¡Federalismo! Centralismo. ¡Uy! Vámonos de acá, cevichica. ¡Con prontitud! ¡Hamilton! Sí, mamá, la escucho. Mi hijito, aquí en San Victorino hay una guerra civil muy caliente. El pueblo está dividido. Centralistas y federalistas se están matando. Por seguridad no podemos permanecer aquí. Y Hamilton, le he dicho 1000 veces que no coma chicle de chontaduro en el burrótero. Profesor, se nos ocurrió que si encuentran al presidente de esa época, él nos podrá contar por qué llamaban a la patria boba. Entonces vamos a una fecha al azar, el 19 de noviembre de 1811. No olviden mantener encendidos sus bibliotoquis, por si necesitamos más pistas. Por supuesto, profesor. Vamos a buscar algún documento que nos ayude a encontrar respuestas. ¡A recorrer las huellas del pasado! ¡Está prohibidas las jumentes frente a esta casa! Disculpe, señora. No tardaremos. Solo necesitamos hablar con el señor presidente. ¿Y con cuál de todos los presidentes de las Provincias Unidas de Nueva Granada? ¿El saliente o el entrante? ¿Cómo así? ¿Ya han existido 2 presidentes desde 1810? 2 no, 3. Luego del 20 de julio el primer presidente fue don José Miguel Pey. A los 9 meses eligieron a don Jorge Tadeo Lozano y 5 meses después eligieron a don Antonio Nariño. Tantos presidentes en tan corto tiempo y dejen tanta preguntadera, hola. No es por ser chismosa, pero es que estamos vueltos un 8. Cada provincia quiere tener su propia constitución y además están peleados entre sí. Los de Cundinamarca quieren un estado centralista, pero los de Cartagena, Antioquia y Tunja quieren tener la capital y no le hacen caso a Cundinamarca, que dice que la capital debe seguir siendo Santa Fe. Con ese desorden no sería raro que en menos de un año haya otro presidente. Profesor Superó, leyendo sobre la historia de los presidentes, encontramos que durante la patria boba fueron 16 los presidentes. Algunos de ellos duraron solo semanas en la presidencia. Ole, le tengo una buena pista, Superó. En la internet encontré que el 4 de octubre de 1812 se celebró el Congreso General de las Provincias Unidas, donde trataron de llegar a un acuerdo para acabar con tanta peleadera. ¡Cevichica! ¡Al burróptero! ¡Con prontitud! Señores, lo mejor para la patria es una constitución federalista. Sigamos el ejemplo del norte, es decir, de los Estados Unidos de América. Cada provincia... No te entendí, dime. Que si lo puedes agrandar. ¿Se ve muy chiquito? No, profe, se ve bien. O si estás desde el celular, lo puedes agrandar tú. Debe ser autónoma, con sus propias leyes. El Estado solo debe ocuparse de las aduanas, el ejército, los correos y los negocios con otras naciones. Está equivocado, don Camilo Torres. El Estado debe ocuparse de muchas más funciones que las que usted menciona. Lo mejor es la unidad y seguir el ejemplo francés. El federalismo nos va a conducir al fracaso. El federalismo. El centralismo. El centralismo. federalismo. Profesor, no entiendo por qué a esto lo llaman Congreso de las Provincias Unidas si todos están divididos. Profesor, urgente, profesor. ¿Qué sucede, hormiga? En este libro dicen que el 26 de mayo de 1816 nuestra patria dejó de ser independiente. ¿Dejamos de ser independientes? Eso hay que verlo. A recorrer las huellas del pasado. ¡Con prontitud! ¡Que viva Pablo Morillo! ¡Que viva el reino de España! ¿Qué sucede acá? Míralo, ahí viene, es Pablo Morillo. ¡Al demonio los independentistas! Véalo, él nos libró de los insurgentes y nos devolvió al reino de España. Usted tenía razón, Cevichica. Aquí se pelearon entre compatriotas y el ejército realista aprovechó para retomar su virreinato. Ya sé por qué llamaron a esta la patria boba. Ole, pues ni tan toche ni tan boba, porque al fin de cuentas todo ese conflicto fue por defender las mejores ideas para formar la patria. Pero ¿por qué y quién la llamó la patria boba? ¡Encontré la
la respuesta la encontré. En la Biblioteca Nacional está este artículo de 1823, escrito por el mismísimo Antonio Nariño, y lo tituló La Patria Boba, y hablaba de lo que había pasado en esa época. Hemos logrado desenredar el nudo de la historia. 2 moños de loca, profesor. ¡Hemos cumplido! Un momentico, profesor, ¿cómo así? Si los españoles nos reconquistaron en 1816, ¿al fin cuándo logramos la independencia, pues? Y profe, si ya sabemos que la patria no fue boba durante esos años, ¿cómo llamaremos ahora ese periodo? Ah, y también, profe, si centralistas y federalistas estaban tan peleados, no había nada en que estuvieran de acuerdo, oiga. Esta parece ser una misión para Superó. ¡Y la cevichica! Listo, muy bien. Bueno, ya tenemos una idea más grande y más general de lo que podría llegar a ser esa patria boba, ¿cierto? Sin embargo, hay algunas dudas y debemos precisar algunas cosas. ¿Listo para eso? Vamos entonces, bueno, primero a copiar en nuestro cuaderno una pequeña definición, ¿listo? De lo que fue esa patria boba. Discúlpenme. Pasarlo por acá. Mi definición. Profe, lo de la patria boba, yo lo vi el año pasado en cuarto. Sí, claro. No, son Con varios el los mismo momentos. video. Con el mismo video, es que ese video es muy completo. Ay, por Dios. Vamos a darnos cuenta que después de 1810, cierto que se logra la independencia en Colombia, pero que realmente es el 5 de julio de 1811 que se firma el Acta de Independencia. Entonces, porque son una serie de momentos históricos. Dígales que dejen de estar hablando por el chat. ¿Qué están haciendo? Ay, qué desespero ustedes, por Dios. Profe, lo que pasa es que a veces están haciendo un grupo, profe. Ok, listo, vale. Tratemos de no hacerlo dentro de las clases si les incomoda. Dana Valentina, no lo sigas haciendo. ¿Listo? O sea, tratemos de no interrumpir las clases para ese tipo de cosas, bueno. Entonces les estaba contando que son varios sucesos y me decían, profe, nosotros ya vimos eso el año pasado algunos. Bueno, claro que sí. Esos momentos históricos, ¿cómo? Independencia. Por favor, levantemos la manito y yo les presto atención aquí en la barrita. Andrés, dime. Profe, y vimos fue la independencia de Boyacá. ¿Y qué más vieron? ¿Vieron la batalla de Boyacá? Sí, ¿Listo? profe, eso fue en Puente Boyacá y también en nosotros. Muy bien, ustedes vieron entonces esa pugna entre el señor Morales y el señor Llorente por el florero. Profe, creo que ya murió Simón Bolívar, ¿no? Claro, por supuesto, estamos hablando de 1800. Imagínense, 1800 es el siglo XIX, ¿cierto? Estamos en el siglo XXI. Eso fue hace mucho tiempo, definitivamente. El tema de la independencia de Colombia, ¿cierto? Y esa pugna que hubo el 7 de agosto de 1819. Y adicionalmente a eso, digamos, el concepto de la patria boba y este tema de bueno, ustedes ya vieron, yo quiero saber si ustedes ya vieron la expedición de Celestino Mutis, ¿sí? No, profe. No, profe. La expedición botánica, derechos del hombre, ¿cierto? Y patria boba tampoco. Listo, pues vamos a precisar ahí porque ustedes como son unos niños tan pilos, ya vamos en esa primera parte, ¿cierto? Lo que sucede entonces en 1810 y vamos entonces a referirnos ahora y vamos a precisar cosas en relación a esta patria boba. Yo creo que yo tengo una pregunta, ustedes van a hacer una pregunta antes de iniciar a que copiemos.
¿Ustedes creen, es decir, Patria Boba se le llamó el momento histórico en que Colombia, ¿cierto? Las principales figuras políticas de ese momento en Colombia estaban pensando cómo iban a construir ese país nuevo, ¿cierto? Cómo iban a desarrollar la organización política de ese país. Y decían unos, no, vamos a hacerlo federalista, y otros decían, vamos a hacerlo centralista. Ya vamos a precisar qué es federalismo y qué es centralismo. Pero palabras más, palabras menos, centralismo es como, digamos, tenemos actualmente en nuestro país. Si bien todo se centra en un solo órgano de poder, bueno, en 3 ramas del poder público, pero todo se centra, digamos, en Bogotá, toda la parte administrativa, además, ¿cierto? Mientras que el federalismo sería que cada uno de los departamentos, por aparte, tuviera su propia constitución, tuviera sus propias formas, digamos, autónomas de poder decidir sus órganos administrativos. Ustedes conocen un país súper famoso que es federalista, que está dividido por estados, que está... Estados Unidos. Muy bien, Estados Unidos, Andrés Felipe. Es federalista, está dividido, cada estado tiene su propia constitución, sus propias leyes, su propia parte administrativa. Colombia no, ¿se imaginan donde, digamos, Cundinamarca se mandara sola, Magdalena se mandara sola, Nariño se mandara solo, el Cauca solo? No, no podemos dejar que eso suceda. O bueno, no podemos dejar, no, sino imagínense cómo sería la dinámica, ¿cierto? De nuestro país. En este caso, Por eso se llama Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, muy bien. Pero fue la que eso, Estados Unidos fui yo. Sí, sí, pero lo que está diciendo Sebastián es que por eso es que se les llama también así, porque es la unión de varios estados, ¿no? Estados Unidos de América. ¿Vieron por qué se llama así? ¿Por qué? ¿Y serán federalistas o serán centralistas? Es el sistema, si lo vemos ahí. Federalistas. Muy bien, y esa era la pelea que tenían. Esa era la pelea que tenían, y ahorita vamos a hacer un chiquitaller con una caricatura, vamos a hacer una caricatura y vamos a averiguar las definiciones de federalismo y centralismo, ubicándolo en esta época, ¿cierto? Y dejar en claro esto es darnos cuenta de, y aquí viene mi pregunta, si a la patria boba, Antonio Nariño, ¿cierto?, le denominó sarcásticamente a esta época en donde había una pugna entre centralistas y federalistas, un conflicto, ¿cierto?, frente a cómo debía ser la organización política del país en un contexto, digamos, caldeado entre esos españoles intentando hacer una reconquista a el territorio colombiano. Tengo una pregunta, y ese era el debate, o sí, el debate, la pregunta que surgía dentro de del video que acabamos de ver. ¿Ustedes creen que se era o no era una patria boba el hecho de pelear por una situación como estas, como la organización política del país? ¿Ustedes creen que el término está bien aplicado? Voy a escucharlos a ustedes. No, y para eso vamos a levantar la manito. Vamos a levantar la manito para eso. ¿Listo? Muy bien. Vamos a arrancar con David Esteban. David. Profe, ¿por qué hubo 16 presidentes en esta época? Bueno, precisamente, David, esa pugna que existía, ¿cierto? Entre lo que se podría denominar una guerra civil, ¿cierto? Entre centralistas y federalistas, hizo que entre ellos hubiesen efectos de que cayeran rápidamente varios presidentes, ¿listo? O sea, la pugna por ese poder que hacía que se cambiara entre un centralista, un federalista, ¿cierto? Entonces era una batalla sangrienta, se mataban entre ellos, ¿cierto? Habían conspiraciones entre ellos, o sea, era una patria que peleaba todo el tiempo. Entonces imagínense la capital de Bogotá, en la capital, en Bogotá, estaban ellos como esos políticos de esta época. Yo espero que las imágenes les haya servido para ilustrar también alrededor de eso. Entonces eso hizo, ¿cierto? Eso contribuyó a que hubiese un cambio de muchos presidentes rápidamente. ¿Listo, David? Andrés Felipe. Profe, yo digo que no. Tú dices que no, ¿por qué, Andrés Felipe? Porque, digamos, el presidente sí fue que llamó así a Colombia. Entonces era como el presidente llamó así como para
sea, como para... Es que, como para... Que no sé, profe. Busca la palabra, no importa. Para insultar, dicen ahí. Sí, algo así, profe. Algo así. Como para desmeritar, no sé, como para sí. ¿Te refieres a eso? Sí, profe, como insultar, algo así. Ok. Entonces, ¿está bien usada, mal usada la expresión? ¿O tú estás de acuerdo con que se llame un periodo histórico como la Patria Boba? ¿Sería un boba esa pelea? O sea, yo creo que sí, profe. Porque se tenía que pelear. Ok. Listo, gracias. Dana Sofía. Profe, yo digo tampoco que no, porque es como, por ejemplo, si el presidente es el mandato de todo un país, entonces, ¿por qué no puedan elegir solamente una gobernación? O, o ponerse de acuerdo en una cosa, porque es, acabaron de salir de estar como los esclavos de España. Estén de acuerdo para no volver a estar en lo mismo, porque si no, no llegarían o no tendrían la gracia para que salieron de la independencia. Si se van a poner a pelear por una cosa tan absurda. Pues eso era lo que pensaba Nariño precisamente, y es que era bobo pelear por ese tipo de cosas, ¿cierto? Y por eso les digo, ustedes son unos bobos, son una patria boba. Y así quedó con esa expresión de ustedes son una patria boba. Y eso lo dijo en Los Toros Fucha, ¿cierto? Se llama así, el lugar donde lo dijo. Y ¿será que sí o será que no? Yo continúo como con la idea de que puede que sí, no sé ustedes qué piensan, puede que no. No, mejor no. Si estuvo bien pelear por una situación como estas, vamos a continuar con Dana Valentina, a ver qué. Quiero que sigan manifestando, digamos, esos puntos. Dana, Sofía nos acaba de decir, bueno, venían están en una lucha, en una pugna por una independencia, ahora continuar en esa pelea, ¿será que sí? Continúa, Dana. La otra Dana. Profe, pues la verdad es que no está bien que se peleen por una tontada porque si el mismo presidente dijo que se iba a llamar la patria boba, porque se tenían que pelear si el presidente es el que manda. Y el hecho de que sean de diferentes países no quiere decir que se tengan que pelear, ponerse de acuerdo y ya. Así que no estoy de acuerdo. Ok, muy bien. Bien, Dana Valentina. Miguel Santiago Serna. Y cerramos con hasta Laura Camila, ¿listo? Miguel Santiago. ¿Por qué están hablando tanto en el chat? Miguel Santiago, ¿no vas a hablar? Sebastián Felipe, entonces. Hablan de un grupo que tienen ahí. Profe, yo solo pregunté que toca copiar y ya. Yo estaba respondiendo. Miguel Santiago Serna. Listo. Sebastián Felipe. Señora profe. ¿Tú alzaste la mano? Sí. Profe, yo tengo una pregunta sobre el video. Sí. Que si se peleaban tanto porque no podían llegar de acuerdo a algo, si el hecho que sean de diferentes regiones significa que sean iguales, que son iguales, profe. Porque se pelean tan profe. Sé que se peleaban por eso, por la presidencia, pero porque no podían llegar a un acuerdo, profe. Precisamente, gracias Sebastián por hacer la pregunta, y es que precisamente esta época fue una época llena de contradicciones que yo quiero que lo contextualicemos definitivamente en ese proceso de independencia colombiana. Y digamos que se podría denominar
a esta primera época de Colombia como una primera república, y como una primera república que tuvo sus contradicciones en sí mismo y que, digamos, no alcanzó a formarse de la manera como se esperaba, es decir, no se llegó a cumplir esa pregunta que tú me haces, Sebastián, de un pacto, un compromiso. Sencillamente esta fue una etapa muy difícil, ¿sí? Para Colombia, fue una etapa compleja, ¿cierto? Donde se puede llegar a catalogar como una guerra civil entre centralistas y federalistas. Entonces yo quiero que ustedes pongan, digamos, la acentuación a esta situación que yo les planteo de una guerra civil, ¿cierto? Cuando se habla de esto, estamos hablando definitivamente de que hubo una imposición. Pero más adelante vamos a ver que para 1816 y con la instauración de Constitución, pues se van a entrar a establecer unos órdenes. Digamos que al ser esa patria que hasta ahora se estaba gestando, se estaba formando, entonces teníamos estas características. Hubo un elemento que mencionó Dana anteriormente, que no lo quiero dejar por fuera, y es que cuando se decía la patria ova, cuando Nariño refería a la patria ova, no era que Nariño creyera que la patria era ova, ¿cierto? Sino que él le mencionaba o le ponía esta idea a sus enemigos diciendo, ellos creen que la patria es boba. ¿Sí? Dentro de esta idea era que sus enemigos pensaban que este periodo se llamaba patria ova y que no merecían, y más bien que merecían censura por parte también de los demás, y por eso es que se genera también esta trifulca dentro de ellos, ¿no? Eso era una cosa que yo también quería clarificar. Laura Camila. Profe, yo te quería preguntar algo. Sí, señorita. Lo que pasa es que, Neto, quiero saber si esta pelea fue antes después de las guerras mundiales o antes. Fue antes, porque tenemos 1810 guerras mundiales, no tenemos, o sea, las guerras mundiales, estamos ubicados en el siglo, nosotros estamos en el siglo XIX, finales del siglo XIX, comienzos del XX, todavía falta un poquito para que se dé eso. Los estados hasta ahora se están organizando, Laura. ¿Listo? O sea, en este momento, Francia acaba de tener a su revolución francesa hasta ahora, ¿cierto? Y están ellos inspirando de alguna manera esos procesos que están sucediendo en América. Es decir, Europa se está empezando a modernizar. Estamos superando la época de las carretas, ¿cierto? Y ya se está empezando la industrialización, se están formando, digamos, las grandes ciudades, pero hasta ahora se está gestando todo esto, ¿vale? Entonces, cuando se gesta esto, se empiezan a gestar las formas también cómo se van a desarrollar los estados, ¿listo? Y como en el caso de Colombia, también cómo se va a desarrollar. ¿Listo? Laura, listo, jovencito. Yo les había dicho que hasta Laura. A ver, David Esteban, ¿vas a decir algo? Miguel Santiago. Profe, o sea que los países se pelean por no estar de acuerdo. Los países se peleaban por no estar de acuerdo. Bueno, es que todavía no tenemos esa configuración de país. ¿Listo? O sea, no estamos hablando del país, de peleas entre otros países, Miguel, sino estamos hablando de esa pugna interna. Como hablamos no de una guerra internacional, ni una guerra mundial, ni nada de esto, sino hablamos de una guerra civil. Entonces, esa guerra era entre dos bandos. Es como decir los de derecha y los de izquierda, ¿cierto? Es como decir los liberales y los conservadores más adelante, ¿listo? Entonces, son dos bandos dentro de un mismo país. Entonces, en ese caso, eran los centralistas y los federalistas. Bueno, a mí me gusta referirme a la patria ova no como una época, sino como el término que se le acuñó a una época. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, vamos a poner nuestra definición a partir de ese concepto. Del periodo, término que se usó para definir de manera irónica Bueno, vamos a copiar ahora sí, bellezas, ¿vale? Saquemos los cuadernos, yo creo que ya están afuera los cuadernos, ya debería estar afuera los cuadernos. Sí, señora. No, espera, es que yo tengo esa mano muy abierta. Muy bien.
Profe, se ve borroso. No, profe, es que no se ve todo borroso. Sí, profe, se ve borroso. ¿Borroso o oscuro? No, borroso. No, borroso. No se ve casi nada. No, profe, se ve el tablero blanco. Se ve todo negro. A ver si puede mejorar acá un poco. Profe, ¿te quedaste congelado? Sí, profe. Ya, es para ver si les puede mejorar. ¿Ya? Ahí. Ahora sí, profe, ya. ¿Mejor? Sí. ¿O peor? O hay un poquito. Menos más o menos. Se ve. Listo. Muy bien. Ahí tiene que mejorar muchísimo más. No, profe. ¿Sí? Ya, profe. Bueno, igual va. ¿O quieren que les Profe, dicte? dictar. Sí. Profe, ya se ve. No, díctenos, profe, mejor. No díctenos. Sí, profe, díctenos porque se ve. Profe, ya se ve. Profe, ¿qué tal si va copiando y va dictando? Debería seguir dictando. Ahí se ve. Ay, Normalito, no. pero ahora sí se ve ya. Ahora ya Ahora se ve. sí, con Sí, profe. término usado para referirse de manera irónica para referirse de manera irónica al periodo comprendido Profe, se ve muy borroso. No, se al ve bien. De todos modos, yo estoy dictando, es decir, estoy escribiendo y estoy dictando. No puedo hacer absolutamente nada para cambiar nuestras condiciones materiales de la cámara. Es lo que tenemos, es el internet que hay. Profe, periodo. No puedo hacer nada. ¿Profe, puedo ir al baño? Lo mejor que puedo para que funcione. Término usado. Vale, pero te tienes que adelantar del tablero. Término usado para referirse de manera irónica al periodo comprendido entre la Declaración de la Independencia Al periodo. Copiese ahí. al periodo comprendido entre la Declaración de la Independencia. A ver, yo muevo acá otra vez a ver si puedo cargar. Y entonces nosotros, ¿qué vamos a decir? Esa Declaración de la Independencia fue en julio, ¿cierto? De 1810. Pero como tal, la firma del Acta de Independencia, chicos, fue el 5 de julio de 1811, ¿no? No lo vayan a olvidar. Entonces vamos a decir acá, entre paréntesis, julio de 1810, ¿cierto?
Hasta entonces, ese periodo comprendido, es decir, o más bien hasta el comienzo de lo que se denominó la Reconquista Española por Pablo Morillo. Denomina, por Dios. Y vamos a poner el de la Reconquista Española también aquí, entre comillas, porque hacemos referencia a una época histórica también. Vamos a decir que esto lo llevamos, algunos historiadores lo establecen hasta 1815, otros historiadores lo establecen hasta 1816. Lo vamos a poner hasta 1816. ¿Listo? Sí. Profe, en 1816 es donde llamaron la patria boba, ¿sí? Desde 1810 hasta 1816, ¿listo? Miren dónde dice independencia. Entonces, cuando nosotros decimos fue el periodo comprendido entre, quiere decir que se comprende entre la declaración de la independencia en julio de 1810 y el comienzo de lo que se denomina la Reconquista Española en 1816. Entonces, vamos a pensar que va de 1810 a 1816 esa patria. ¿Listo? Por favor, profe. Incluso, si ustedes desean y les quedó espacio en la parte de arriba del título, lo pueden poner. Estoy copiando. Estoy copiando. ¿Listo? Señora, Si ustedes desean, lo pueden poner así. ¿cómo voy a copiar? Profe, lo puede subir un poquito. Con tilde en la E. Ahí está justo exactico en toda la pantalla. Profe, es que será ¿Alguien tiene un micrófono encendido? Profe, ¿Se borró Pues sí, otra vez? no, Bueno. ¿será que me puedes dictar? Tengo varias manitos alzadas. Necesito Sebastián y luego Andrés Felipe. Sebastián ya no. Dana. Profe, que estoy Señora. por favor de dictarme eso que hay en el tablero, porque sí estaba haciendo un favor y no me quedé atrasada. Ok, voy a volver a leer ese pedazo. ¿Listo? Pusimos la patria boba por título y entre paréntesis, si les quedó espacio a ustedes, pongan 1810 a 1816, al lado del título si les quedó espacio, ¿listo? De todos modos, es la información que nos van a dar a continuación. Dice, término usado para referirse, les voy a mandar la foto, Dana, es que si no me demoro mucho. Término usado para referirse de manera irónica al periodo comprendido entre la declaración de la independencia. Profe, yo no soy Flash, apenas voy en referencias. Para referirse, término usado para referirse de manera irónica. Es que, Ana, si te vas a la tienda o te vas a hacer algún mandado, imagínate. No, es que nos demoramos. Voy a mandar la foto. Término usado para referirse de manera irónica al periodo comprendido. Y a quienes ya van aquí abajo, chicos, voy a poner ahí rápidamente. Fue acuñado. ¿Ustedes saben qué significa acuñado? No, señora. No. Google, alguien que googlee, por favor.
Alguien googlee rápido qué quiere decir acuñado. Busquen en la RAE, busquen acuñado RAE, pongan hacia el lado de la palabra acuñado, pongan RAE, Diccionario de la Real Academia Española. Entonces, cuando uno googlea acuñado RAE, algo les va a aparecer. Ayúdenme. Dios mío. Referirse de manera irónica, Dana, al periodo comprendido entre la Declaración de la Independencia, entre paréntesis pones julio de 1810, y el comienzo de la denominada Reconquista Española, entre comillas lo pusimos, y 1816, entre paréntesis. ¿Listo? ¿Alguien tiene acuñado? Britney Giret, estás alzando la mano. Britney. ¿Ya no? Valentina Bastidas. Yo creo que ahí apareció que imprimir y sellar una pieza de metal, especialmente una moneda o una medalla, por medio de cuño o troquel. Ok. ¿Qué otra definición tenemos por ahí? Gracias. La segunda referencia que tenemos. Profe, a mí me... Miguel. Santiago. Profe, a mí me salió qué significa dar expresiones o conceptos. Y que difusión o permanencia. Cuando logran difusión o permanencia. Listo, dar expresiones o conceptos. Muy bien, la definición que nos dio anteriormente tu compañera, discúlpame Nicolás Felipe, yo creo que hasta ahí ya tenemos definiciones. ¿Listo, chicos? Muchas gracias por su aporte. El término acuñado puede hacer referencia, entonces, imagínense eso que nos acaba de decir tu compañera. Sí, es que ahí en el... Profe, ¿toca copiar ese pedacito? No, esto acá no. Esperen, esto no lo copio. ¿Dónde? Comprendido entre la Declaración de la Independencia, julio de 1810, ¿sí? Ahí dices tú. A ver. Profe, yo he buscado y es como matarlos con palos o algo así. ¿Acuñar es matarlos con palos? No. Britney Giret, estás alzando la mano. Para... de julio del 1810 y la fecha de bendición octubre de 1816. No te entendí, Britney. ¿A qué te refieres exactamente? No, bueno, no te entendí muy bien, Britney, de verdad, porque el audio estaba como feo. Vamos a continuar, chiquitines, ¿listo? Cuando decimos acuñado, por un lado, otra vez. ¿Será que me puedes esperar? Señora. ¿Será que me puedes hacer el favor de correr tu celular o tu computador más hacia la izquierda? Ahí está exactamente todo el tablero, Dana. Ubica tu celular. No, pero porque no se ve al lado izquierdo, no se ve. Lo que yo me refiero. Se me hace raro porque a mí sí se me da. Y profe, se me ve todo el tablero. Y profe, se ve completo. Profe, ahí se ve perfecto. No, se ve perfecto y bien, profe. No se ve nada muy borroso. Solo cada punta lo tengo. Listo, muy bien, jovencitos. No nos vamos a distraer más, por favor. Miren, el término acuñado. Cuando nosotros decimos fue acuñado, o sea, el término de la patria boba, ¿cierto? El término. ¿Por qué estamos diciendo el término? Si yo vuelvo a colocar término acá, pues ya sabemos que es término y sería un poco redundante. Entonces simplemente vamos a poner fue acuñado. Ojo,
su primera compañera nos dio una definición de acuñado en relación a acuñar piezas de metal. Y qué interesante es ver este tema de acuñar las piezas de metal y compararlo con acuñar palabras, ¿cierto? Que fue la definición que ya nos regaló Miguel. Por un lado tenemos la definición de acuñar como esa idea del metal, pero piensen en acuñar como cuando ustedes dan forma a las expresiones, ¿cierto? Cuando ustedes crean una expresión que puede servir para algo. Y eso fue definitivamente para referirse a algo, perdón. Y eso fue definitivamente lo que hizo Antonio Nariño. Ahora sí está torcido. Y eso fue Es como ponerle un sello, como para las monedas. Es como poner un sello para las monedas, pero en este caso lo vamos a hacer para las palabras, ¿vale? Entonces, fue acuñado que el término por Antonio Nariño. Ahora sí vamos a copiar esto. Ahora que entendemos qué dice ahí. Esperen. Acuñado por Antonio Nariño. No fue también la principal causa parte de la disputa interna entre los federalistas. Johan, ¿qué era lo que estabas diciendo? No entiendo. ¿A eso que estabas refiriéndote qué es? No entiendo. La principal causa para de una disputa interna entre los federalistas y los centralistas. Sí, entre los federales realistas y los centralistas. Sí, esa es la disputa que se está presentando. Vamos a poner eso también ahí dentro de nuestra definición, pero entonces vamos a poner que fue acuñado por Antonio Nariño y publicado en lo que se conoció como los toros de Fucha, ¿cierto? Y publicado como, vamos a poner esto entre comillas, los, esperen, toros, ese toros, como estamos hablando de unos toros específicamente, va con mayúscula, la primera. De Fucha, Fucha es un lugar, los lugares son propios y también lleva mayúscula. Entonces él publica en la ciudad de Bogotá un escrito que se llamó Los Toros de Fucha, en Bogotá. Y entonces diciéndoles, ¿cierto?, a sus enemigos políticos, ¿cierto?, que estaban encabezados por el general Francisco de Paula Santander, les dice a ellos, les señala y les dice a ustedes, los toros de Fucha, ¿cierto?, hacen referencia a la patria boba. Pero no quería decir que, ojo con esto que les estoy diciendo hace un rato, que Antonio Nariño creía que la patria era boba. Fue acuñado por Antonio Nariño y publicado con los toros de Fucha en Bogotá. Escrito dirigido a sus enemigos políticos encabezados por Francisco de Paula. Bien presentado, como debe ser. Santander. Tenemos un micrófono encendido. Sebastián Felipe.
Listo. Profe, ¿qué dice después de políticas? Es que se ve borroso. Listo. Políticos encabezados. Que yo escribí acá, está, encabezados Bogotá. Profe, en vez de Encabezados. una Z se parece como un 2. Me disculpan, es que yo realmente hago, mi Z es así, pero ustedes, la esposa me dijeron que era rara, entonces, ya. Yo también la hago así, profe, como tú la haces. Un 2 acá también, este parece un 2. El comienzo por Francisco de Paula Santander, escrito dirigido a sus enemigos políticos encabezados por Francisco de Paula Santander. Es como si hiciera una publicación en la prensa, pues, ¿cierto? Y es en esa noticia de prensa, entonces, de esa época lo publica Antonio Nariño, dice, lo denominó los toros de Fucha, y dentro de ese escrito de los toros de Fucha, entonces hablaron del término la patria boba, ¿listo? Pero entonces, una vez ingresa ese término, nosotros vamos a comprender que históricamente, ¿cierto? Se le marca a ese periodo histórico donde yo les dije, conocido quizás también como esa primera república. Profe, Dime. Francisco de Paula Santander fue mandato presidencial. Sí. Sí. Ahí fue el rifirrafe de los 16 políticos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, jovencitos, vamos a poner rápidamente esta cuestión de la que nos estaba hablando ahorita Johan, ¿listo? Entonces vamos a decir que esta primera, ¿se acuerdan que yo les había dicho que se podía denominar también una primera república? Esta, pero lo vamos a poner entre comillas también porque es una referencia que se está manejando actualmente a esta época. Esta primera república. Esa república, le vamos a poner tilde en la U. La república. Y cerramos comillas, listo. Estuvo marcada por el conflicto entre criollos, el conflicto, marcada por el conflicto, más bien va a poner de los criollos divididos en dos grupos. De los criollos divididos en, vamos a ver acá la cámara por si se nos está congelando, dividido en dos grupos. Dos puntos, los centralistas. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner centralistas con un color diferente, ¿les parece? Profe, ¿centralistas? Centralistas. Se me puso más grueso el marcador ahí, esperen. Los centralistas con C, no con S, con C. Los centralistas que pedían con tilde en la I.
El ejercicio del poder desde Santa Fe. De Santa Fe, ¿quién para esa época? Santa Fe, Bogotá. ¿Quién para esa época pues era la capital? Profe, se ve súper borroso. No, Uy, se profe, se ve súper bien. Se ve súper Ya lo moví. Profe, un favorcito. ¿Me puedes decir que sigue después que sigue el ejercicio del poke? El ejercicio del poder desde gracias. Santa Fe. Desde Santa Fe de Bogotá. Bogotá, la primera con mayúscula, la primera digo la B, ¿cierto? Y Bogotá con tilde en la A. Hacia todo el estado. Hacia todo el estado, la primera con mayúscula, ¿listo? Porque estamos hablando del estado como un término propio, una categoría propia que estudiamos dentro de las ciencias sociales, ¿listo? Entonces es importante, relevante, y es el estado del orden de estado nuestro, ¿no? Pues. Y por otro lado, vamos a poner acá un punto y coma. ¿Listo? Y por otro lado, y vamos a colocarlo también en ese mismo color que usamos ahorita. Recuerdan que vamos a usar un color diferente, pero ahora para definir a los federalistas. Por otro lado, los federalistas. Que proponían, contienen ahí, por otro lado, los federalistas que proponían, con tilde en la I, el ejercicio del poder en cada provincia. Profe, Cada provincia. Dime, forma autónoma. Dime, no les entiendo. Hay micrófono encendido entonces. Autónoma. Autónoma con tilde en la O. Autónoma e independiente sin depender del Estado central. ¿Listo? Estado, otra vez volvemos a decir que la primera con mayúscula. Punto y coma. Esto desató una guerra civil interna.
civil, interna. ¿Listo? Vamos a dejarlo ahí. Va a tomar la foto. Profe, yo ya copié todo eso. Listo. Profe, todavía no. Profe, ¿dejar tarea? Sí. Quinto. ¿Listo, jovencitos? ¿Puedo borrar? No, profe. No, espere, profe, ya. Listo. Profe, ¿te puedes correr un momentico? Claro, pero es que yo no estoy ahí en el tablero. ¿De dónde me corro? Yo las en columnas, memorias de agravios. Ya acabé, profe. ¿Listo? Va a dar un minutito más para poder borrar el tablero. ¿Listo? Los que ya terminaron pueden ir escribiendo actividad. Profe, actividad o tarea. Actividad. Pues es una tarea, pero no lo voy a poner como tarea porque pues es la actividad de este tema. ¿Listo? Término. Ese término lleva tilde. Uf. Profe, córrete un poquito. Voy. Claro, ese término lleva tilde. ¿Cómo lo vamos a dejar pasar? Niños, al comienzo es el primer término. Eso. Se me ha dado cuenta para referirse de manera irónica. Irónica. Pónganle esa tilde, por favor. Irónica. Claro. Irónica. Al periodo. Ahí sí está. Listo. Vamos a ponerlo. Primero. Actividad. Primero. A ir borrando. Están levantando la mano alguien. No, ya no. Señora Brisney. Señora Brisney. Valentina. Profe, el principal causa de la parte de una disputa fue interna entre los federalistas y los centralistas y la principal consecuencia es la
estabilidad de la nación, pues ya que la independencia no había sido consolidada en existencias de varios. Profe, lo siento, es que se me cayó el internet. Se me cayó el internet. Sí, no es necesario que me leas eso. No es necesario que me leas eso, no te preocupes. ¿Listo? Estamos haciendo hasta ahorita las definiciones y yo les digo a ustedes, les hago una pregunta, me dicen tranquilos, ¿vale? Pero en Profe, este caso, perdón, una pregunta. necesito por favor de verdad dictar esto porque ya se nos va a acabar la clase. Actividad, porfitas, permítanme un momentico. Primero, señor Nicolás. Y ya acabamos todo. Listo, Ya investiga acabé, y profe. define. Muy bien. Dos puntos. Federalismo. Y centralismo. ¿Listo? Segundo. Elabora una caricatura sobre, abren comillas, la patria boba. ¿Cómo así, profe? Profe, ¿nos puedes dejar ver? Gracias. La segunda. Van a elaborar una caricatura sobre la patria boba. Una caricatura, ¿cómo así, profe? Ustedes no han visto caricaturas, digamos, que vienen con viñeticas separadas por cuadritos, con unos globitos de diálogo. Sí, profe, sí los he visto. No, profe. Los cómics. Los cómics. ¿Cómo hacer un cómic que viene por Ah, cuadritos? sí. Profe, eso es una viñeta. Es una viñeta, muy bien. Ah, vale. Profe, toca hacer esos cuadros. ¿Cuántos cuadros son? No, hay que hacer esos cuadros, te estoy explicando nada más, Nicolás. No Sí, vayas a pero hacer- cuando vayamos a hacerlo, ¿cuántos cuadros son, profe? A gusto del artista. Si el artista quiere hacer un solo cuadro grande, porque hay caricaturas que vienen de una sola viñeta, pero que son muy bonitos, también lo pueden hacer. Yo lo que quiero es que elaboren esa, es decir, no les estoy diciendo que la hagan solo de una así chiquitico y ya, estoy diciendo que cada uno de ustedes, según cómo construya su historia, entonces van a construir una historia y van a contarnos mediante esa caricatura cómo fue la patria boba, ¿cierto? Entonces ustedes van a hacer unos dibujitos con colores muy bonitos, porque a la profe le gusta calificar colores, con reglas, yo veré, vamos a hacer una caricatura bien bonita, ¿listo? Y vamos a elaborarla pensando en la patria boba. Ay, Dios. Ok, profe. Vamos a hacer por viñetas, con unos personajes, la idea es que pongamos en evidencia la temática que ha sido trabajada, ¿listo? Vamos a tener un tercer punto y vamos a investigar algunas cositas. Profe, investigar y definir el tercer punto. El tercer punto, investiga y escribe dos puntos. Vamos entonces a poner acá algunos. Los derechos del hombre. B. El memorial de agravios. Todo esto en la época de independencia, ¿no?
O sea, estamos hablando de 1800 en Colombia. No me vayan a salir con la definición de otro memorial de agravios. Okay. C. La expedición botánica. Profe, ¿en cuántos puntos son? La expedición botánica. Botánica también lleva tilde. Profe, ¿te puedes correr, por favor? No te vas. Y D. Y esta ya es la última. Revolución de los comuneros. Profe, lo que sucede es que no tenemos que investigarlo, todo eso. Sí. El tercer punto. Sí. Bueno. Uh-huh. Y también escribirlo, ¿no? Sí, dice investiga y escribe. No vayan a escribir 3 páginas, tranquilos, solamente den referencias en relación a cada uno de ellos, ¿listo? Como la idea general de cada uno de ellos. No tan general tampoco, pero por favor tratemos de dar como una ideita en relación a ello, ¿vale? Bueno. Investigar y definir federalismo y centralismo, unas definiciones también no gigantes, ¿cierto? No quiero todo el tratado de la teoría política del federalismo, ni todo el tratado del centralismo, de la teoría política del centralismo, sino solamente eso aquí. Listo, jovencitos, quienes vayan terminando de copiar, pueden salirse de la clase, les voy a dejar el espacio asignado para que subamos esa actividad con tiempo hasta la próxima semana, sí. Lo socializamos el lunes, ¿les parece? Chao, profe. El lunes Chao, profe. Profe, el lunes es festivo. Ay, Dios mío, menos. Profe, yo creo que hoy se la subo porque ya hago todo. Dentro de 8 días nos vemos. Bueno, profe, chao. Chao. Chao, profe. Chao, cuídense. Cuídense mucho.